Señor, abrimos nuestro corazón y te pedimos que nos ayudes a nosotros a entender y a saber qué es lo que tú tienes, qué es lo que quieres decirnos. Si hay algo, Dios, que quieres decirnos, que sea algo que podamos escuchar, que podamos retener o que podamos ponerlo en práctica para que traiga un cambio en nuestra vida. Te pido, Señor, por favor, que abra nuestra mente, nuestro corazón y que seas tú quien nos hable. Señor, humildemente pongo esto delante de ti, sabiendo que yo no soy nadie, no, Señor, no soy preparado, pero yo sé que tu palabra es eficaz. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Conocer la voluntad de Dios para mi vida, y hemos estado meditando en el Padre Nuestro, y el Padre Nuestro son unos versículos tan pequeños, pero de tanto conocimiento. Así que vamos a meditar en Lucas 11:2, pero antes de eso quiero compartir un poco con ustedes. Y tenía yo un amigo, bueno, tengo un amigo, pero él vive en México, y cuando estábamos en la iglesia, cuando estábamos en el templo, jovencitos, crecimos juntos, somos de la misma edad, y entonces un día él vino a mí y me dijo: Manuel, me pasó algo bien extraño ayer. Y entonces nos sentamos y me dice: ¿sabes qué? Que pues entonces yo me puse a orar y le decía: Dios, yo quiero tener novia, así que háblame por favor. Y entonces se puso a abrir la Biblia, y abrió la Biblia, y entonces, la verdad, buscó ahí con su dedo, y cuando abrió los ojos decía: pacientemente esperé a Jehová y él me oyó. ¡Ay, paciencia! Entonces, ok, no, otra vez. Entonces abrió otro pasaje y la paciencia, y 3 veces la palabra paciencia salió. Entonces decía: bueno, ya sé ahora que tengo que ser más paciente. Y yo recuerdo que yo estábamos risa los dos, tendríamos como 14 y 15 años. Pero, ¿cuántos de nosotros alguna vez hemos hecho algo así? De que abrimos la Biblia y Señor, a ver de dónde la abra, y así como que la abrimos y vemos algo. No me gustó eso, a ver, otra vez. Y la que sigue, si la abrimos, sí. Y queremos conocer la voluntad de Dios. Y yo creo que en ocasiones Dios nos habla así, y no de que abramos la Biblia y cerremos los ojos y decimos: aquí, no, sino de que abrimos la Biblia, y entonces donde la abrimos y ahí está la palabra y nos habla. Tendría yo como 15 y 10 años, y entonces estábamos trabajando con los jóvenes, y era un día muy importante, un domingo, y entonces se me estaba presentando un reto para servir, para ser parte de ahí de liderazgo. Yo tenía mucho temor, yo tenía solamente 15 años, tenía 15 y 16 años, y entonces yo recuerdo que mientras estaba al servicio, yo estaba en la silla, en la banca, orando, y decía: Señor, yo no sé. Y entonces en ese momento yo abrí la Biblia, y la abrí en Isaías 41:10, y entonces el Señor me dijo: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y yo sentí una confirmación que era palabra de Dios, y el Señor me dijo: sabes que yo estoy contigo, tranquilo, yo soy quien te va a sostener. Y entonces tomé la decisión, dije que sí, y bueno, gracias al Señor que fue una linda experiencia. Pero, ¿cuántos deseamos conocer la voluntad de Dios en nuestra vida? ¿Sí? ¿Cuántos se han preguntado: Señor, ¿cuál es tu voluntad en mi vida? ¿Cuántos les parece que es algo difícil encontrar la voluntad de Dios? ¿Solamente yo? No. ¿Sí? Díganme un amén o mueva su cabeza. Claro, y a veces recurrimos a ese tipo de métodos y decimos: Señor, mándame una señal. Y oramos y pedimos: Señor, mándame una señal. Y recordamos el pasaje de Gedeón y decimos: si Gedeón lo hizo, ¿por qué yo no? Y entonces le pedimos: Señor, si salgo y todo está mojado, pero mi carro está seco. O al revés, Señor. O Señor, que yo vea algo en el cielo, una señal o algo. Y yo lo he hecho. Y mi mamá lo ha hecho, porque yo recuerdo que ella me dijo una vez que estaba orando por mí y pidió una señal y vio algo. Y entonces, a veces decimos: bueno, pues vamos a tocar puerta, y si se abre, pues es por ahí, y si no, pues no es por ahí. Y entonces tratamos de encontrar la voluntad de Dios de algunos métodos, de algunas formas, cuando la voluntad de Dios para nuestra vida es clara, es sencilla. Así que vamos a hablar acerca de la voluntad de Dios, y voy a hablar de 3 cosas: la voluntad de Dios para la humanidad, la voluntad de Dios para nosotros que somos sus discípulos, y la voluntad de Dios, el plan de Dios para tu vida específicamente. Vamos a leer aquí en Lucas 11, versículo 2.
Dice, y les dijo Jesús, cuando oréis decir, Padre nuestro que estás en los cielos. Dalo conmigo, vamos a leerlo juntos, ¿qué le parece? Y les dijo, cuando oréis decir, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Si usted y yo pudiéramos conocer la voluntad de Dios para nuestra vida, ¿qué haríamos? ¿La haríamos inmediatamente? ¿La llevaríamos a cabo? Fíjense las palabras de Jesús. Está orando, les está enseñando a sus discípulos y le dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ya hablamos de Dios como nuestro Padre el domingo pasado. Pero después dice, venga tu reino, obviamente tu reino espiritual. Y después dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Se ha preguntado usted cómo es que se hace la voluntad de Dios en el cielo? ¿Será que Dios está ahí rogándole a los ángeles que lo hagan? ¿O le dice, ok, ya te lo dije una vez? Como a veces lo decimos, no, ya va la segunda. Bueno, ya, yo en la clase, cuando los niños no me hacen caso, tengo una campanita y la sueno una vez y ya saben, otra vez y ya saben. Así que, ¿será que Dios está pidiendo a los ángeles, por favor, obedezcan? No, imagínense cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo. El Señor solamente dice la palabra e inmediatamente, sin perder el tiempo, los ángeles ejecutan la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces leemos en la Biblia que vino un ángel a traer palabra a algún profeta, a María, a tantos, a la mamá de Sansón, a la mamá de Juan el Bautista, y tantas veces que venían los ángeles cumpliendo inmediatamente la voluntad de Dios? ¿Cómo se cumple la voluntad? Entonces decimos, Señor, esta oración está diciendo, hágase así como te obedecen en el cielo, así también, Señor, te obedezcamos aquí en la tierra, nosotros. Hagamos tu voluntad. Así que si usted y yo conociéramos la voluntad de Dios, la obedeceríamos inmediatamente. Piense por un momento mientras estamos meditando en todo esto. Pero Jesús nos enseña la importancia de la voluntad de Dios. Y Jesús es nuestro modelo. Cuando Él está a punto de morir, de ir al Calvario, usted conoce ese pasaje. Él está en el huerto del Getsemaní orando, y entonces está realmente pasando un momento difícil. Y Él ora y dice, Señor, si tú pudieras de alguna forma pasar de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces nos enseña a que debemos de poner la voluntad de Dios por encima de nuestra voluntad. La voluntad de Dios por encima de nuestra voluntad. Entonces, quiero que veamos, antes de ver lo que decía la voluntad de Dios para la humanidad, la voluntad de Dios para sus discípulos y la voluntad de Dios para ti, para mí, como seres, como individuales, quiero que leamos este pasaje acerca de la voluntad de Dios. Dice en Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nos está invitando el apóstol Pablo a que rindamos nuestra vida al Señor, de que entreguemos nuestra vida como un sacrificio vivo, y de que no nos conformemos, que no nos moldeemos como este mundo, que vayamos en contra de la corriente de este mundo. Y entonces dice, vamos a conocer la voluntad de Dios. ¿Cómo dice que es la voluntad de Dios? Agradable y perfecta. Entendemos esa palabra, ¿cierto? Agradable y perfecta. O sea, que es buena. Y volvemos a la imagen de Dios como nuestro Padre. Dios quiere lo mejor para ustedes, para nosotros, para cada uno de nosotros. Dios quiere lo mejor para ti y para mí. Y los que son padres o obviamente tienen hijos, han experimentado eso. Ustedes quieren lo mejor para sus hijos, ¿cierto?
Nuestros padres quieren lo mejor para nosotros. No son perfectos, no somos perfectos, pero queremos lo mejor para ellos. Imagínense cuánto Dios más quiere lo mejor para nosotros. Y si nosotros, siendo humanos, queremos lo mejor, a veces nos equivocamos. Bueno, la Biblia dice que la voluntad de Dios es agradable, es buena y es perfecta. Es perfecta, sin error alguno. Así que la voluntad de Dios para la humanidad, muy sencillo. Es tan sencilla que en ocasiones nosotros la complicamos, pero es muy sencillo. Dice aquí en 2 de Pedro 3:9, léalo conmigo: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea que la voluntad de Dios para la humanidad es de que no se pierdan, de que no se vayan al infierno, de que puedan tener esa comunión, restaurar la comunión Dios y hombre a través de Jesucristo. Así de sencillo. Y entonces se aplica tanto a nuestros días porque vemos las señales, vemos que nos estamos acercando realmente en los últimos tiempos, cuando creemos que la venida de Jesús está cerca, cuando vemos las cosas que están pasando en el Medio Oriente, la persecución de los cristianos. Todo esto es bíblico. Y antes la gente decía, no, el Señor no viene pronto. Uy, siempre ha escuchado, y la gente escuchaba todo el tiempo, Jesús viene, pero decía, no viene, desde esos tiempos ya. Ahora yo creo que nuestra generación, lo más que nunca, lo podemos comprender y entender y saber que, decía Jesús, cuando ustedes vean las señales, cuando ustedes ven en el cielo, dice, que empieza a cambiar, o ven el árbol, la higuera, que empieza a florecer, ustedes saben que viene la temporada, viene la primavera. Bueno, así, cuando ustedes vean esas señales, sepan que se acercan. Pero entonces dice el Señor, no es que se tarde en venir, no es que diga, ay, pues bueno, voy a ocupar en otra cosa, no, sino que Él es paciente, no queriendo que ninguno de nosotros, ninguno de la humanidad, ni uno solo perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, a creer en Jesucristo, a poner a Jesucristo como su Señor y Salvador en su vida. Y eso es la voluntad de Dios para cada uno de los seres humanos en esta tierra. Para cada uno. De que tú y yo no nos perdamos, de que tú y yo no muramos en nuestros pecados, que realmente es algo de vida o muerte. De que si tú decides hacer tu propia voluntad, entonces tu propia voluntad no te va a llevar al Señor. Así que la voluntad de Dios es de que todos y cada uno de nosotros tengamos la salvación, tengamos esa comunión con el Señor, de que Él sea nuestro Padre y que nosotros seamos sus hijos. Esa es la voluntad, primero general para toda la humanidad, restaurar la comunión perdida, restaurar esa comunión por la cual tú y yo fuimos creados. Es cierto que hay mucha gente que todavía no viene a los caminos del Señor, todavía no experimenta una relación con el Señor personal, así que todavía no están en la voluntad de Dios, el plan de Dios para la humanidad. Pero es ahí donde tú y yo vamos a ser parte esencial de ese plan. Este otro versículo nos confirma cuál es la voluntad de Dios. Y fíjense bien lo que dice. Estamos hablando del Apocalipsis, ya cuando están delante de la presencia del Señor. Dice el apóstol Juan cuando escribe esto: después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y yo tengo la seguridad, no por mis obras, sino por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, que yo voy a estar ahí, de que yo voy a estar ahí, y voy a ser de cada tribu, lengua y nación. De México voy a estar ahí, los que hablamos español. Y yo quiero que usted tenga la confianza de que va a estar ahí también, porque ese es el propósito final. Todo esto se va a acabar, todo lo que vemos hoy, todo lo que estamos en esta vida, en este mundo, todas las cosas se van a acabar, van a ser consumidas por el fuego, y entonces vamos a estar delante del Señor.
Y va a haber unos que vamos a estar clamándole, diciendo, la salvación pertenece a Jesucristo. Y va a estar sentado en su trono y el Señor nos va a invitar a su gloria y vamos a estar por siempre y para siempre con Él. Amén. Mas aquellos que no le hayan aceptado, los va a ser un lado. Apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. Y la Biblia que van a ser arrojados al lago de fuego. Pero al final vemos que el Señor tiene este plan. Y Él desea que todos nosotros estemos en este grupo, en esta multitud. Eso es para la humanidad. Y ahora decía, bueno, nosotros para sus discípulos. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros como sus discípulos? Pues entonces, el Señor nos permite ser parte de este plan de redención. Una vez que tú has conocido a Jesús, una vez que tú has experimentado la salvación, una vez que tú has experimentado ese caminar con Cristo, entonces ahora el Señor te invita a que tú seas un discípulo, que seas un pescador de hombres, que tú le sigas. Realmente la invitación es que el Señor Jesús te dice, sígueme. Y si tú dices, Señor, yo te sigo, entonces el Señor te empieza a capacitar y te pone en tu corazón y te da esta tarea, te da esta misión, que es de hacer discípulos, de proclamar el nombre del Señor Jesús, de que otra gente pueda conocer. El Señor no quiere que nadie se pierda, esa es la voluntad para la humanidad, pero para nosotros, para su iglesia, no es que tengamos los servicios más hermosos, no es que tengamos un grupo de alabanza tan precioso, no es que tengamos un edificio que podamos comprar y tener mucho dinero, comprar un edificio tan grande, no es que tengamos el mejor predicador, no es que tengamos las mejores sillas, la mejor forma, no es que tengamos el mejor programa de niños. Voy muy rápido, ¿verdad? No es que tengamos lo mejor de lo mejor. No, la voluntad de Dios para su iglesia es de que tú y yo hagamos discípulos, punto. Ahí se termina. Obviamente tenemos que crecer, poner nuestros dones en práctica para edificar la iglesia. Pero el Señor nos manda a ti y a mí de que hagamos discípulos. Si el Señor dijo, vamos a leerlo juntos, dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este es un mandamiento. Y entonces, así es como se expresa la voluntad. Cuando yo le pido a mi hija que haga algo, le estoy ordenando, esa es mi voluntad. Cuando mis niños en la escuela digo, ¿sabe que usted tiene que hacer esto? Es mi voluntad, se los pido, les doy una orden, un mandamiento. El Señor Jesucristo nos dio esta orden a ti y a mí. Y nos dice, vayan, id y hacer discípulos a todas las naciones. Así que si tú habías pensado, hermano o hermana, si tú habías pensado que el hacer discípulos era bueno, a lo mejor un programa de la iglesia, o que era a lo mejor algo que los cristianos consagrados hacen, o yo no sé, que habías pensado que no era para ti, el día de hoy te digo, la voluntad de Dios es que tú hagas discípulos, punto. Si tú eres seguidor de Jesús, tú tienes que obedecer y hacer discípulos. Y el Señor nos ayuda. Alguien dijo, el Señor no llama a los capacitados, el Señor capacita a aquellos que son llamados. Y entonces si tú realmente le sigues, si tú lo haces, el Señor te va a usar y bendecir. Pero entonces a veces pensamos que yo no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida como cristiano. Hermano, es ser discípulos. Me hablaba un hermano el día de hoy, esta semana, me decía, pastor, estoy pensando dejar de trabajar y tengo un llamado, quiero servir a Dios y mi trabajo me observe de las 7 de la mañana a las 7 de la noche y no puedo leer la Biblia tanto como quiero, no puedo compartir de Cristo, no puedo, siento que quiero dedicarme al 100%, es decir, al tiempo completo al ministerio, pero tengo temor, tengo que sostener a mi familia. Y yo le decía, hermano, ¿sabes qué? Los recibos no esperan, tienes que seguir trabajando, pero ¿sabes qué? El Señor te manda a ser discípulo. ¿Quieres servirle? Haz discípulos. ¿Estás esperando un llamado a una iglesia? Quédate esperando si quieres. Pero ¿sabes qué? El Señor te va a poner, hoy en día puedes empezar a ser discípulos. Claro, ora al Señor, pide dirección, el Señor te va a abrir puertas, el Señor te va a llevar por donde tú quieras. Pero tú quieres servirle ahora, haz discípulos. Ya en este momento. Ya en este momento. Y a veces pensamos y decimos, bueno, ¿qué voy a hacer? Haz discípulos del Señor Jesús. Comparte lo que el Señor Jesús ha hecho con tu vida. Vive con otra persona, compártele.
Comparte tu vida con otra persona, tu tiempo. Un discípulo no es venir a una clase. Discípulo es preocuparse por alguien, es prácticamente estar al lado de esa persona y ayudarle a crecer. Y claro que, escúcheme bien lo que voy a decir, no es un programa popular. A nadie, ninguna iglesia, y lo digo esto con mucho cuidado, de todos los programas que hay en la iglesia, de todas las cosas que hay, realmente el hacer discípulos es lo menos popular. ¿No? ¿Por qué? Porque requiere tiempo. Tenemos familias aquí que han invertido meses, 8, 9, 10 meses en estar con otras familias, pero los resultados son maravillosos. Y esas personas discipulan a otras y discipulan a otras. Así que Jesús, la voluntad de Jesús para ti y para mí como discípulos es que tú y yo hagamos discípulos. Cuando el Espíritu Santo descendía sobre los profetas, ¿para qué era? Decía, los profetas decían, y vino palabra de Jehová a mí, y entonces, y dice la palabra. ¿Sí? Y entonces nos vemos que eso es un tema recurrente. El Espíritu Santo desciende sobre una persona como en el Antiguo Testamento, y esa persona tenía una tarea y decía la palabra. Y después el Espíritu Santo se derrama en Hechos capítulo 2. ¿Y qué es lo que hacen los discípulos? Reciben el bautismo del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que hacen? Así que cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, la tarea principal no es que tú sientas algo bonito, es de que Él te capacita para que tú hables la palabra de Dios. Esa es su voluntad. Y el Señor nos lo confirma de esa forma. Entonces, podemos decir que la voluntad de Dios para la humanidad es de que nadie se pierda, sino que todos se arrepientan. La voluntad de Dios para sus discípulos, su iglesia, es de que hagamos discípulos. Y la voluntad de Dios ahora para tu vida, específica para tu vida, eso es algo que solamente Dios sabe y tú, ¿cierto? Puse este ejemplo, y ese ejemplo es del profeta Jeremías, y cómo el Señor le llamó, y dice, cuando el Señor le estaba llamando, Jeremías decía, Señor, yo soy un muchacho, soy un niño. Pero Jeremías, la palabra del Señor vino a él y dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y yo creo que Dios tiene un plan específico para cada uno de nosotros. Claro, hemos dicho, tenemos que ser discípulos. Eso lo tenemos que hacer. Eso no tenemos que pensar y tratar de adivinar la voluntad. No, el Señor dice, ¿sabes qué? Te he llamado a ser discípulos. Pero específicamente, entonces yo creo que también Dios puede tener un plan para cada uno de nosotros. ¿Sí? Diferente, en cierta forma, a lo mejor uno de nosotros, pero el final de todas las cosas es el siguiente. Póngame mucha atención en esto. El plan de Jesucristo, el plan de Dios para tu vida, el plan de Dios para tu vida se resume en esto, de que tu vida, lo que tú hagas, lo que el Señor te manda hacer, al final de cuentas simplemente le dé la gloria a Dios. Le dé la gloria a Dios. O sea que el plan, el llamado que Dios te dé específicamente es sencillamente para que tú puedas glorificar a Jesucristo en tu vida, para que la gloria de Dios se refleje en ti y que el mundo la pueda ver. Y al final de cuentas, si tú quieres poner la balanza y decir, ok, yo quiero saber si la voluntad de Dios es esto, si esto que he emprendido es la voluntad de Dios, si este negocio, esta decisión, esta casa que voy a comprar, esto que voy a invertir, esto que voy a estudiar, esta carrera, ¿es la voluntad de Dios o no? Bueno, pregúntate, al final de cuentas, ¿vas a glorificar a Cristo con tu vida? ¿La gloria de Dios va a reflejar a través de ti? ¿Vas a glorificar a Dios en tu vida? Si es así, el Señor te va a ir guiando, te va a confirmar. Pero hay algunas cosas que podemos hacer. Hay algunas cosas que podemos hacer prácticas para conocer, en cierta forma, la voluntad específica de Dios en nuestra vida. Y yo creo que el Señor tiene un llamado para nosotros. Y pensando, Señor, ¿cómo podemos conocer tu voluntad? Yo creo que tú y yo podemos hacer lo siguiente.
y basarnos en este pasaje, no como una fórmula, sino resaltar algunas cosas, algunos aspectos de este pasaje y darnos cuenta que tú y yo podemos conocer la voluntad de Dios específica para ti. Es que Dios tiene grandes planes para nosotros. Yo lo creo así, así como el Señor dirigió a los apóstoles, a los profetas, así como el Señor ha dirigido a tantas personas, el Señor tiene un plan específico para tu vida. Nosotros somos los que muchas veces lo detenemos. Porque ¿qué pasa? Para poder hacer la voluntad de Dios, piensa en eso por un momento, para poder hacer la voluntad de Dios en mi vida, ¿qué le tiene que pasar a mi voluntad? Tenemos que Tenemos que someterla. Oye, eso es tan fácil, ¿cierto? ¿Cuántos dicen amén? El que se meta conmigo, nos ponemos bravos. Soy marketing. Oye, pero entonces yo tengo mi plan de vida, tengo mi plan de estudio, tengo mi plan, y entonces me estás pidiendo que entonces someta todo eso a Dios y haga su voluntad. Yo no lo estoy pidiendo, lo está pidiendo Dios. Lo está pidiendo Dios, pero sí, la voluntad nuestra con la voluntad de Dios y está en esa lucha. Ahora, escúcheme bien, el que vive en el mundo no tiene esa lucha. El que vive en el mundo hace su voluntad, punto, ya. O sea, el que vive en el mundo, el que no conoce a Cristo, el que obviamente hace su voluntad y no tiene ese conflicto que tú y yo tenemos. Pero cuando tú quieres conocer al Señor, quieres rendir entonces rendirnos nos cuesta mucho. Rendir nuestra voluntad al Señor, decir, Señor, haz tu voluntad, no la mía, nos cuesta bastante. Pero entonces yo creo que lo podemos hacer, y algunas cosas que podemos hacer las podemos resaltar aquí. Y dice este pasaje, lo que leímos en la lectura, dice, estar siempre gozosos. Bueno, eso es un tema que podemos obviamente predicar muchísimo, un solo mensaje respecto del gozo del Señor. Pero el siguiente pasaje dice, orar sin cesar. Okay, ¿quieres conocer la voluntad de Dios para tu vida en alguna decisión que vas a tomar? Estás en medio de una decisión muy difícil para tu vida y quieres saber qué es lo que Dios quiere para ti? Ora. Pídele a Dios que te lo muestre. Pídele a Dios que te lo muestre. El Señor habla a través de su palabra. Vamos a la palabra de Dios. Vayamos a la palabra de Dios. A veces la gente dice, no, es que Dios me habló a través de un sueño. ¿Dios habla a través de sueños? ¿Sabe que Dios lo puede hacer? Dios lo puede hacer. Pero a veces no confundamos, a veces cenamos mucho y muy tarde. Y entonces nos dormimos pensando en eso, y entonces nos viene una pesadilla y nos levantamos pensando que Dios nos habló. Cuando el Señor nos habla a través de su palabra. Que el Señor nos habla a través de sueños, yo creo que sí. La palabra de Dios nos muestra ejemplos de que lo ha hecho. A mí me ha enseñado el Señor algunas cosas, sino que me haya dado una revelación y que me diga, uy, esto va a pasar, no. Pero en 2 ocasiones me ha pasado algo, y algo que soñé y no me acordé siquiera, pero cuando pasó, entonces lo pude entender, dije, tuvo más sentido. Pero oremos. Y dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esta es la voluntad de Dios, que seamos agradecidos, que vivamos una vida agradecida. El día de ayer yo estaba orando y le decía, Señor, ayúdame a verte, Señor, ayúdame a verte, Señor, en todas las cosas, ayúdame a verte. Yo le decía, pídeme, le decía, Señor, ayúdame a verte en las cosas que hago, ayúdame a verte en mi vida de una forma sobrenatural. Y yo decía, no es que ya quiero ver milagros, pero yo quiero ver como las cosas y de una forma sobrenatural. Por favor, ayúdame, Señor, ayúdame a verte. Y yo siento que, bueno, estuve orando, estaba leyendo la palabra de Dios y después estaba escuchando una música muy, muy bajita, y entonces el Señor trajo una canción que ha sido de bendición para mí, y empecé a recordar las bendiciones de Dios y empecé a darme cuenta de que realmente Dios es tan evidente en mi vida, tan evidente en mi vida, y le pedí perdón, Señor, perdóname porque estoy pidiendo señales, estoy pidiendo que te manifiestes de una forma tan sobrenatural cuando tú ya lo estás haciendo. Le dije, entonces ayúdame a verlo, ayúdame a ver las cosas que tú ya estás haciendo en mi vida. Abre mis ojos y ayúdame a ver y a reconocer las cosas que tú ya estás haciendo en mi vida.
y saber que tú estás ahí. Y era algo de estarle agradecido con el Señor, dándole gracias. Y entonces dice, ok, orar sin cesar, dar gracias. Dice, no apaguéis al Espíritu. Oye, si tú estás en comunión con el Espíritu Santo, si tú eres guiado por el Espíritu Santo, entonces tú vas a hacer la voluntad del Espíritu Santo. Pero si tú no eres guiado por el Espíritu Santo, no vas a hacer la voluntad de Dios, vas a hacer tu propia voluntad. ¿Y cómo podemos ser guiados por el Espíritu Santo? Tienes que orar, tienes que someterte en oración, tienes que orar y tienes que orar más, y hay que orar todavía más, y un poco más, y que seguir orando, y hay que seguir orando, porque esa es la única manera que podemos someter a nuestra carne en oración. Y tener, no apaguéis al Espíritu, no lo hagas a un lado. Nosotros podemos hacer al Espíritu a un lado. Luego dice, no menosprecéis las profecías, la palabra de Dios. Oye, ¿cuántas veces queremos un consejo y entonces vamos primero a buscar un consejo con alguien, con algún pastor, cuando la palabra de Dios ya está ahí? Nos habla de todos los temas de la vida. ¿Quieres saber de finanzas? Lee la palabra de Dios. Hasta cómo criar a tus hijos, lee la palabra de Dios. Tu matrimonio, qué decisiones. La palabra de Dios nos guía. La palabra de Dios nos instruye. Tú y yo debemos de leerla, la palabra de Dios. No nos parecen las profecías. Examinarlo todo, retener lo bueno. Ay, qué buen consejo es ese. Oye, tómala con calma, una decisión. Vas a tomar una decisión, examínalo bien, piensa bien, pregúntate, ¿le vas a dar la gloria al Señor o no? ¿Le vas a dar la gloria al Señor o no? Y a veces somos tan rápidos para tomar decisiones. Les platicaba hace unos domingos, fuimos a Kansas City a predicar, y entonces yo tenía un mensaje que iba a predicar y estaba ahí, y entonces no sentía paz en mi corazón. Al final de cuentas, el sábado en la noche, busqué otro pasaje, cambié el mensaje y lo prediqué. Y así literalmente el Señor, y yo no sé, pero tú encárgate, yo no sé, Señor, solamente lo prediqué. Y entonces la hermana vino al final del servicio y me dijo, pastor, el Señor tuvo que traerlo a usted desde Dallas para que viniera a hablarme directamente a mí. Me han ofrecido un trabajo en el cual me pagan más, pero entonces voy a tener que trabajar los domingos. Y entonces yo dije que sí. Cuando iba de camino hacia la entrevista, me chocaron mi automóvil, quedó inservible, pérdida total, pero yo y mi hija estamos bien, no nos pasó nada. Y no entendiendo eso, les hablé, les dije, no voy a poder llegar, y así que le dije, bueno, pero mañana estoy ahí. Y entonces fui al siguiente día, era un viernes, y entonces me contrataron, y voy a empezar en 2 semanas o algo así. Pero no tenía paz en mi corazón, no estaba tranquila, iba a tener que trabajar los domingos, no voy a poder llevar a cabo un ministerio de oración y tantas cosas. Me dijo, pero entonces usted tuvo que venir a predicar, y el Señor me tuvo que hablar. Y entonces la hermana me dijo, yo me levanté hoy en la mañana y decía, háblame Señor, háblame Señor, háblame Señor, háblame. Yo sí tuve que venir desde allá a hablar y predicar. Y el mensaje que prediqué ese domingo fue, Dios es un Dios celoso, Dios es un Dios celoso. Y entonces yo sé que quería lo mejor para su familia. Y al final de cuentas, gracias a Dios que el Señor, su palabra habló, ella escuchó y dijo, voy a rechazar ese trabajo porque yo soy claramente que digno de la voluntad de Dios. Pero cuántas veces nosotros tomamos decisiones tan rápidas, sin examinarlo, sin pensar si es la voluntad de Dios, y nos comprometemos en cosas que a veces después nos complican, nos quitan tiempo para la familia, nos quitan tiempo para hacer la voluntad de Dios. Por último dice, absteneos de toda especie de mal, de toda clase de mal, absteneos de las cosas malas de este mundo. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de Cristo Jesús. Así que si puedo resumir esto, es orar, leer la palabra de Dios y pedirle al Espíritu Santo que nos guíe. Orar, leer la palabra de Dios y pedirle al Espíritu Santo que nos guíe. Yo sé que el Señor tiene una voluntad, su voluntad específica para tu vida. Yo creo que el Señor tiene planes y sueños que Él tiene para ti. Pero nosotros necesitamos ponerlo en la mano del Señor. Necesitamos pedirle al Señor que nos guíe. Y al final de cuentas, pregúntate, ¿lo que voy a hacer esta decisión glorifica al Padre Celestial o no? Y las cosas no van a venir fáciles, van a venir pruebas y te van a hacer dudar, pero ahí es cuando se aumenta tu fe. Pero la manera más fácil de que tú conozcas la voluntad de Dios específica para tu vida es de que tú ores, de que tú leas la palabra de Dios y de que tú le pidas al Espíritu Santo que te guíe. ¿Quieres saber
¿Cómo el Señor quiere que tú le sirvas? El Señor te dice a los discípulos. Eso no tienes que estar adivinando. Sencillamente, sírveme a discípulos, crece en mí, conoce más a discípulos. Pero yo sé que hay a veces decisiones en nuestra vida que tenemos que tomar. Y nos vemos en una Y, vamos para acá, vamos para allá. Termino con esto. Mi esposa y yo nos pasó en el año de 2006. Y vivíamos en Kansas City y estábamos allá, y entonces estábamos buscando la voluntad de Dios y decíamos: Señor, abre una puerta. Y mi esposa quería trabajar de maestra, no había oportunidades allá, y entonces teníamos el deseo de regresar. Yo vivía aquí en Texas, teníamos el deseo de regresar aquí a Texas, y entonces yo trabajaba para una compañía de seguros y yo todavía no tenía mi título de la universidad, así que la única posición, solamente había una sola posición que yo me podía transferir. Yo no quería venirme acá sin trabajo, porque yo sabía que en aquel entonces, y yo sé que todavía la competencia era bastante aquí, los bilingües aquí no es mucha cosa, hay muchos bilingües acá. Y entonces dije: Señor, abre esa puerta, porque si tú abres esa puerta, entonces sabemos que es ahí, esa posición. Y sí, sin preguntar ni nada, 2 semanas después se abrió específicamente esa posición. Me tocaba venir, viajar y hacer la entrevista, pero entonces sucedió tuvimos una pérdida en la familia. La abuelita de mi esposa falleció, así que tuvimos que viajar a México. Estuvimos en México, en Monterrey, por unos días, y cuando veníamos de regreso yo tenía mi celular apagado. Bueno, lo tenía apagado, si lo encendí cuando crucé la frontera, y entonces veníamos por tierra, y entonces me llegó un mensaje, lo verifiqué, y era de la oficina de aquí de Play, que querían entrevistarme. Y les hablé, le dije: ¿saben qué? Voy de pasada solamente, así que si quieren llego. Me dijeron: vente para acá. Llegué, me entrevistaron, me dijeron: ¿sabes qué? No te puedo decir que sí, porque todavía tengo que entrevistar a otros más, pero lo más seguro es que tenemos el trabajo aquí. Entonces, por fe dijimos: ok, de aquí salimos, llegamos a casa, empacamos todas las cosas, esperamos una semana, llegó la confirmación, nos venimos para acá, para Texas. Estando aquí, dijimos: Señor, wow, qué manera tan gloriosa abriste las puertas para nosotros. Y cuando pensamos que todo iba bien, empezaron los problemas, las necesidades, ¿no? Mi esposa no encontraba trabajo, y entonces otra prueba, y otra prueba, y otra prueba, y nos dimos cuenta de que el Señor nos estaba probando, nos estaba probando, y crecimos tanto como matrimonio, como familia. Obviamente Isabela no estaba todavía, y entonces el Señor abrió la puerta para mi esposa de una manera muy milagrosa. Y venía este pasaje, decía: Señor, cuando el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo, tenía enfrente el Mar Rojo, los israelitas atrás, y lo único que les quedaba era simplemente esperar al Señor y decir: Señor, ahora sí tú, manifiéstate. Y fue en ese momento cuando caímos de rodillas, nos humillamos y dijimos: Señor, dicen que no hay puertas, que está todo perdido, así que ya habíamos comprado la casa, así que Señor, manifiéstate. Y pudimos ver la gloria de Dios de una forma maravillosa, maravillosa. Y entonces hemos ido tratando de vivir dentro de la voluntad de Dios, y no somos perfectos para nada. Pero entonces, cuando en este momento hago una pausa, volteo y me doy cuenta de todas las bendiciones que el Señor nos ha permitido, de cómo el Señor nos permitió estar aquí. Aquí fue cuando pudimos conectar con la agencia de adopción de mi hija, pudimos concretar la adopción de mi hija, pudimos empezar el ministerio en la iglesia de Lakewood. El Señor terminó ahí de una forma que no entendía yo, pero después hemos ido entendiendo. Nos ha permitido conocerles a ustedes, iniciar esta obra. Hemos podido hacer algunas cosas que decimos: Señor, solamente es tu voluntad en nuestra vida, y no somos perfectos. Claro que no, y generalmente no me gusta hablar de mí o de nosotros, pero es que cuando nosotros reunimos nuestra voluntad al Señor, el Señor hace. Y todavía yo estoy pidiendo: Señor, tu voluntad para mi vida, para nuestra iglesia. Pero el Señor nos ha dicho: vas a ser discípulos. Pero si nosotros nos hubiéramos dejado llevar por nuestras emociones, solamente por hacer nuestra propia voluntad, pues es posible que no estuviéramos acá, es posible que no estaríamos aquí en Texas. Y yo sé que ustedes también pasan por decisiones así. Cuando llegue ese momento, hay que doblar nuestra rodilla, hay que orar y pedir: Señor, muéstrame tu voluntad. Vea la palabra y ora, busca la palabra de Dios. Busca la palabra de Dios. Tantas veces que yo he preguntado, cuestionado, y
me la paso cuestionando, pero cuando me voy a la palabra, el Señor me explica, me hace entender. Yo un tanto que me miro errado si me hubiera ido directamente a la palabra. Pero el Señor tiene planes para tu vida. Y si tú no los crees, pues, qué pena, porque el Señor sí los cree para ti. El Señor quiere hacer algo grande en tu vida. Así que vamos a orar, vamos a terminar una oración. Y si tú habías estado pensando, Señor, yo no sé cuál es tu voluntad, yo no sé cómo agradarte, yo te invito a que tú ores. Que tú leas tu palabra, leas la palabra de Dios, leas tu Biblia. A que tú le pidas al Espíritu Santo que te guíe. Y el Señor va a hacer su voluntad perfecta, agradable en tu vida, en la vida de tu familia. Pero tenemos que doblegar nuestra voluntad y poner la voluntad de Dios. Así que piensa, ok, estas decisiones que estoy tomando en cuanto a mí, en cuanto a mi familia, honran a Dios, es lo que Dios quiere. Perdóname que diga esto, y no es que es muy importante, escúchalo por un momento. La decisión que tú tomes en tu vida, en ese problema o en esa situación en la que te encuentres, examina bien y pregúntate si vas a honrar a Dios, como lo dije. Si la palabra de Dios lo respalda, si tú vas a honrar a Dios con tus hechos, con tus actos, y si no lo vas a honrar, entonces no es la voluntad de Dios. Si no lo vas a honrar con lo que estás haciendo, entonces no es la voluntad de Dios. No porque te lo diga yo, porque la Biblia lo dice. Si no va de acuerdo a la palabra de Dios, no es su voluntad. Así de sencillo. Si tú quieres pensar en un filtro, ese es el filtro. Ok, ¿va de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Va de acuerdo a su palabra? No, si va de acuerdo, entonces sigue adelante. Pero si no va de acuerdo, ni siquiera lo intentes. Ni siquiera lo intentes, porque no va a agradar a Dios. Es tu voluntad, no es la de Él. Pero el Señor quiere que tú busques en su palabra, que aprendas, que ores, que pidas dirección. Y el Señor te va a dar la dirección que necesitas. Vamos a orar. Señor, gracias te damos, porque es a través de tu Espíritu Santo, es a través de tu presencia en nuestras vidas que podemos tomar, Señor, las decisiones que tú quieres. Y nos cuesta trabajo rendir nuestra voluntad, Señor. Nos cuesta trabajo rendir nuestra voluntad. Sin embargo, el día de hoy te pedimos que tú, Señor, seas sobre nuestra voluntad. No nosotros, sino tú en nuestra vida. Que nuestra voluntad sea, Señor, por debajo de la tuya. Y que tu voluntad, tu plan perfecto, oh Señor, se lleve a cabo en nuestra vida. Yo sé que tú tienes un plan específico para cada uno de nosotros. Ayúdanos a descubrirlo a través de tu palabra, a través de la oración, de la guianza de tu Espíritu Santo. Pero si hay alguno de mis hermanos en esta mañana, mediodía, que está tratando de tomar una decisión, oh Dios, guíales, que ellos puedan saber y pensar y meditar si está de acuerdo en tu palabra, Señor, que puedan seguir adelante, sino que puedan, Padre bendito, tomar la mejor decisión que te honre a ti. Queremos honrarte a ti, oh Dios. Queremos honrarte a ti. Te pido por favor que obre. Espíritu Santo, yo no puedo convencer. Espíritu Santo, yo no puedo convencer a nadie, pero tú sí, Espíritu Santo, habla ahorita mismo, convence, habla, y haznos saber que tú tienes planes maravillosos para nosotros, siempre y cuando brindamos nuestra voluntad y pongamos tu voluntad por encima de la nuestra. Señor, te pedimos que bendigas a tu iglesia, que el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de tu Santo Espíritu sean sobre cada uno de mis hermanos, sobre nuestras familias y sobre todo tu pueblo, desde ahora y para siempre, Señor, y que tu voluntad sea hecha en nuestra vida, así como es hecha en el cielo.